Bien, vamos a ver cómo crear un vídeo recorrido circular alrededor de un modelo fotogramétrico. Vamos a partir de este que tenemos ya importado y texturizado correctamente y bueno, podemos utilizar la cámara que nos viene por defecto o si no, ya sabéis que podemos añadir una. Cualquier objeto que añadamos nos va a aparecer donde esté el cursor 3D. Entonces vamos a poner el cursor 3D en alguna posición. Por ejemplo, me coloco en la vista right y marco la herramienta de colocar el cursor y vamos a colocarla aquí. Y hacemos Add, Cámara, y vemos que ya nos aparece aquí una cámara. Evidentemente, esta cámara no está apuntando al modelo fotogramétrico. Vamos a rotarla, podemos hacerlo, ya sabéis, con la R y girar, ¿vale? Y vamos a también a colocarla un poquito lateralmente y lo vamos a hacer esta vez con el rotate aquí. Veis que nos aparece aquí el gizmo que podemos utilizar para rotarla. Bien, una vez que ya la tenemos un poco a nuestro gusto, aproximadamente, ahora vamos a hacerle una especie de carril que vaya rodeando la cámara al modelo fotogramétrico. Y después tendremos que añadir otra instrucción para que la cámara siempre apunte al centro del modelo fotogramétrico. Bien, pues para crear ese carril, digamos, en el lugar adecuado, vamos ahora a seleccionar el modelo y vamos a abrir el menú Snap con mayúsculas S, así. Y una vez que lo tengamos abierto, elegimos la opción Cursor to Selected. Y veis que el cursor se nos ha desplazado justo aquí al centro, al origen de nuestro modelo fotogramétrico. Cualquier objeto que introduzcamos ahora se nos va a colocar ahí. Entonces vamos a añadir y vamos esta vez a utilizar un objeto diferente, que es los tipo curve, que son unos objetos tipo vectorial que sirven para determinadas cosas. Y concretamente, como queremos un recorrido circular, vamos a elegir el NURBS Circle. No lo vemos, pero está ahí. Y de hecho, con la S podemos escalarlo y lo vamos a ampliar más o menos así. Vamos a ponernos en vista superior, aproximadamente que nos quede pues a la altura de la cámara, ¿no? Donde tenemos la cámara. Bien, y este entonces va a ser nuestro carril. Vemos que está un poquito bajo, pues también vamos a probar otra forma de moverlo, que sería con la herramienta Move de aquí y empujando, digamos, el control del gizmo, ¿vale? Lo podríamos dejar así aproximadamente. Bien, ahora entonces tenemos que crear una primera instrucción que haga que esta cámara, vamos a seleccionarla y a desactivar los gizmos y que esta cámara siga en todo momento el recorrido de este círculo. Para ello nos basamos en los constraints que los encontramos en esta pestaña del área property y vamos a añadir un object constraint y concretamente el tipo que nos interesa es el clamp to. Bien, y vemos que nos añade aquí, funciona de una forma relativamente parecida a los modificadores y tenemos que elegir un target que podemos o abrir aquí y vemos que nos aparece aquí el círculo que hemos introducido o si preferimos cogemos aquí este cuentagotas y seleccionamos el círculo y vemos ya que la cámara se nos ha desplazado a un punto de ese círculo. Eso es debido a que a partir de ahora siempre la cámara va a seguir el recorrido del círculo. Vamos a moverla con la tecla G y movemos y vemos que solo se nos mueve alrededor del círculo. De esta manera, ¿de acuerdo? Bien. Pero lo que vemos también es que ahora la cámara ya no está apuntando al centro de nuestro modelo fotogramétrico, con lo cual tenemos que seguir o añadir un segundo comando que nos haga que la cámara siempre apunte al centro. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo de una forma diferente, en lugar de hacerlo por aquí. Seleccionamos la cámara y seleccionamos con mayúsculas el modelo. Bien, vemos que la cámara está en naranja y el modelo está en amarillo. Bien, ahora sí, seleccionamos el menú Object y elegimos Track. Y tenemos que elegir Track to Constraint. ¿Vale? Veis que la cámara se nos ha girado y ahora apunta, nos aparece esa línea azul de puntos que nos dice que apunta siempre al centro de nuestro modelo fotogramétrico. Vamos a comprobarlo moviendo la cámara G,
epa, tenemos que seleccionar solamente la cámara, así, la movemos y vemos que va siguiendo el círculo y siempre apunta al centro del modelo fotogramétrico. Bien, pues a continuación, entonces, vamos a crear el recorrido de la cámara. Bien, por cierto, nos ha aparecido aquí, ¿veis? Al hacer el Track to Constraint, nos ha aparecido el nuevo constraint en el stack de la cámara. Bien, ahora para crear esta animación tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el, el área timeline, que hasta ahora no la habíamos utilizado. Ya sabéis que podéis ampliarla o reducirla de esta forma tan sencilla. Este timeline lo que simboliza es una animación que, bueno, podemos con la ruedita del ratón hacerla más larga o más corta. En este caso, del 1 al 250, que tenemos aquí Start 1, End 250. Bien, y moviéndonos por aquí podemos mover la línea de tiempo de esta animación. Bien, entonces tenemos que introducir una clave de posición para la primera y para la última de los frames de nuestra animación. Bien, vamos a ponernos de todas maneras ahora en vista de cámara activa con el 0 del control numérico. Bien, y vamos a configurar un poquito la cámara, por lo menos para fijar bien el encuadre. Ya sabéis que con el campo Focal Length en la pestaña de cámaras podemos hacer una especie de zoom sobre respecto de la cámara para que coja lo que necesitamos, digamos. Bien, volvemos a salir con la tecla 0, volvemos a la vista general y vamos a introducir, como decíamos, esos códigos. Esos códigos se introducen con el menú Keying. El keyframe es un valor determinado para un parámetro cualquiera, para un frame determinado. Aquí estamos en la posición 1 de nuestra animación. Bien, si abrimos el menú Keying, aquí podemos elegir cuál es el valor activo, digamos el set activo que vamos a introducir. Generalmente para estas animaciones de objetos, el Lock Rot Scale, Location Rotation Scale, funciona muy bien porque nos va a guardar los valores de posición, de rotación y de escala. Bien, y simplemente pulsando aquí insertamos un keyframe. Bien, veis que nos ha aparecido aquí una bolita amarilla que simboliza que ahí tiene un valor determinado este objeto. Bien, nos venimos ahora al último frame de la animación. Podemos hacerlo de esta manera o marcando aquí simplemente 250. Bien, ya estamos en el último frame. Ahora vamos a mover nuestra cámara con G, ¿vale? La movemos hasta el extremo opuesto, por ejemplo aquí. Y de nuevo vamos a introducir otro keyframe. ¿Veis? Nos ha aparecido aquí otra bolita amarilla, con lo cual ya tenemos un keyframe inicial y un keyframe final. Si ahora movemos la línea temporal, vemos cómo se nos va moviendo y se nos va desplazando la cámara desde un punto a otro. Incluso podemos verlo desde la vista de cámara, ya sabéis que con el 0, perdón, con el 0 nos ponemos en la vista de cámara y podemos ver desde como si estuviésemos manejando la cámara cómo nos hace ese recorrido. Bien, podemos ir un paso más allá y ahora editar este carril que tenemos aquí. Bien, vamos a salir y efectivamente habéis visto cómo al pasar por la parte de atrás el carril está demasiado bajo y por lo tanto pues no capta bien, digamos, lo que es el dolmen. Bueno, pues entonces vamos a entrar a modo edición y veis que los controles que tiene un objeto de tipo curva son diferentes. Son unos controles vectoriales y mediante puntos y barras de control. Pero se manejan muy fácilmente. Por ejemplo, podemos seleccionar con un clic aquí este vértice, ¿vale? Y, por ejemplo, lo vamos a hacer con las herramientas Move y manejando el gizmo, por ejemplo, la subimos. Bien. Veis, por lo tanto, que también la cámara, que sigue el carril en todo momento,
va a cambiar su posición. Está claro, incluso podemos, pues, por ejemplo, bajar por este lado. También nos puede servir en cualquier otra posición, por ejemplo, desde aquí, si queremos acercar un poquito por esta parte el recorrido, o por esta otra, pues podemos moverlo y hacer un recorrido irregular o menos regular, por ejemplo así, pero que nos permita llevar la cámara por donde queramos. Vamos a bajar un poquito más aquí y vamos a ver cómo funciona esto. Volvemos al modo objeto. Bien, y nos volvemos a introducir en la vista de cámara predeterminada. También podemos verlo con estos controles Play Animation y vemos cómo la cámara, vale, ahí se ha parado un momentín. Bien, vamos a ver. Bien, ya está resuelto. En los constraints, cuando hemos introducido el clamp to, se me había olvidado marcar aquí esta casilla, cyclic. Si no marcamos cyclic, el círculo va a tener un principio y un final, y por lo tanto se nos pararía como se nos ha parado en ese primer ensayo que hemos hecho. Activamos el cyclic y ahora si pulsamos el play, ahora sí vamos a ver que realiza todo el recorrido circular. Por aquí baja, por aquí se acerca un poquito, aquí sube bastante. Aquí vuelve a acercarse un poquito más y bueno, la animación no sigue, pero digamos, podríamos hacerlo todo lo largo que quisiéramos. Bien, ya lo tenemos entonces así y podríamos empezar a renderizar. Pero primero tenemos que ajustar algunas cosas. La primera de ellas es la iluminación. Es decir, si venimos aquí al render preview, vemos que la escena la tenemos oscura, hemos eliminado esa luz que viene por defecto y bueno, pues vamos a a iluminarlo de una forma muy sencilla con el world. Activamos aquí el world y ya sabéis, abrimos aquí el color del background y veis que subiendo el background nos aumenta la luminosidad. Esta es una luminosidad que, bueno, para los objetos fotogramétricos funciona bastante bien generalmente porque no produce ninguna sombra. Bien, con lo cual ahora mismo ya podríamos, pues, por ejemplo, renderizar, ¿no? Podríamos hacer un render estático, como con el menú render image y vemos que nos aparece aquí un primer renderizado, ¿de acuerdo? Vale, cerramos. Pero lo que queremos es que nos renderice toda la animación, es decir, todo este recorrido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cambiar algunas cosas adicionales. Venimos aquí a la pestaña del output y bueno, pues podemos configurar la resolución. Como el motor Eevee es muy rápido y muy potente, vamos a dejarlo con la HD 1080p, que es una resolución buenísima, y el frame start y el end, pues como los hemos configurado, del 1 al 250. Pero tenemos que configurar también el output, es decir, el fichero de salida. Primero, ¿dónde se va a guardar? Generalmente ya sabéis que lo solemos guardar en el fichero TMP. Bueno, pues cada uno donde lo tenga, ¿no? Es el punto más habitual, pues, para ir guardando los borradores. Pero claro, no queremos un PNG, sino que queremos un archivo de vídeo. También podríamos guardar PNG. Entonces, lo que nos crearía sería un fichero PNG para cada uno de los frames, del 0 al 250. ¿Cuándo haremos esto? Por ejemplo, cuando queramos tener un fondo transparente, porque después queremos montar ese vídeo sobre otro fondo cualquiera. De tal manera que daremos PNG con RGBA para que nos guarde el canal alfa y nos iría guardando siempre y cuando tengamos aquí activado en film la opción transparent. Veis que nos dejaría la transparencia, ¿de acuerdo? Y nos iría guardando para cada frame una fotografía PNG con fondo transparente que podríamos después montar en un editor de vídeos. No lo vamos a hacer, vamos a mantener este fondo. Vamos a hacerlo con un formato de vídeo y, por ejemplo, bueno, pues abrimos aquí y vemos que tenemos varios tipos de vídeo. El más sencillo, ocupa mucho, pero guarda toda la calidad, sería el AVI JPG. Luego, si queremos, lo podemos siempre convertir a otros formatos. Bien, y ya con esto podríamos venir aquí al menú render y le diríamos render animation o control F12, que es el atajo de teclado. Al pulsar veremos cómo nos va renderizando uno tras otro todos los frames
del 1 al 250, veis que va a una velocidad bastante adecuada, pero aún así, bueno, pues vamos a pausarlo hasta que termine. Bien, pues ya ha terminado, veis aquí que ha rematado hasta el frame 250, ha tardado pues menos de medio segundo por cada fotograma, lo cual está muy bien porque en un par de minutos pues lo hemos podido generar gracias a la potencia del motor Eevee. Bien, y ahora ya bueno, podemos en este caso si fuese una imagen fija no habría que olvidar el image save as image, pero como no es el caso, es un vídeo, lo tendremos guardado en el fichero que se lo hemos indicado. Podemos cerrar esta ventana y podemos ahora abrir pues donde tengamos nuestro fichero nuestra carpeta TMP en la carpeta correspondiente pues que cada uno tenga en su ordenador. Bien, en este caso lo tenemos aquí y aquí está el vídeo. Lo vamos a ejecutar y lo abrimos y aquí vemos cómo se nos ha creado ya el vídeo con pues, estos 8 segundos alrededor del modelo fotogramétrico. Bien, eh, pues es una opción que suele ser muy interesante para incorporar después, por ejemplo, a una recreación, si después hacemos la recreación del dolmen, o pues simplemente para mostrarlo en redes sociales, compartirlo, o pues incluso como apoyo de la musealización cualquier exposición, por ejemplo. Bueno, pues da bastante juego y funciona, veis que es sencillo y funciona con mucha facilidad.